De junio del 2021, Colegio de Estudios Superiores Gaudí, para la presentación del proyecto de investigación de la estudiante Katy Cruz Plácido. La docencia es una profesión emocionalmente apasionante, profundamente ética e intelectualmente exigente, cuya complejidad solo es vivida por quienes solemos poner el cuerpo y alma en el aula. Michael Pullman. Contamos con la participación de 3 docentes que nos ayudarán a la parte de evaluación en este proceso de presentación de proyecto. Primero, contamos con la participación del licenciado Edwin Rodríguez Reza. Él es licenciado en Pedagogía, egresado del Instituto Superior Concordia, con experiencia en docente de instituciones de nivel superior, actividades educativas como proyectos socioemocionales y en artes, y asistente en la Dirección de Educación del municipio de Capulac. Tiene reconocimiento en participación en el Foro de Técnicas Proyectivas de Entrevista. Le agradezco mucho al maestro Edwin que nos haya a favor de acompañarnos. En segundo, contamos con la participación de la licenciada en Psicología Jazmín Torres Lara. Ella es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Tecnológica Iberoamericana, con experiencia, instructor en comunitario CONAFE, auxiliar en el área de psicología en el municipio de Jalatlaco, área de preceptoría en CONALEP y docente de instituciones de nivel superior. Muchísimas gracias. Y por último contamos con la presencia de la maestra Anayeli Gutiérrez Mendoza. Ella es licenciada en Planeación Territorial, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas, egresando de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, titulada con el mejor trabajo de investigación, maestría en Educación, egresada de la Universidad Ejecutiva del Estado de México. Su experiencia: trabajo en INEGI, desarrollo de planes y desarrollos municipales y urbanos, asistente en la Red Mexicana de Ciudades hacia la Sustentabilidad, asistente de posgrado en Sociología en la Universidad Metropolitana de Azcapotzalco y docente en instituciones educativas de nivel superior, medio superior y básico. Muchísimas gracias, maestra, por su compromiso. Gracias, profe Daniel. Buenos días. Continuando. La estudiante de la licenciatura en Pedagogía, Katy Cruz Plácido, con la propuesta de su proyecto de investigación para obtener el grado de la licenciatura en Pedagogía, con el tema Neurofisiología del Aprendizaje, una propuesta para disminuir las barreras del aprendizaje en el aula, cuenta con 30 minutos de participación a partir de este momento. Katy, te cedo la palabra. Muy buenos días. Buenos días, compañeros, docentes que me acompañan el día de hoy. Como bien lo mencionó el profesor Daniel, voy a presentarles mi propuesta de tesis que lleva el título de Neurofisiología del Aprendizaje, una propuesta para disminuir barreras de aprendizaje en el aula. Quiero empezar con el epígrafe para que así nos demos un panorama sobre las cuestiones que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, el epígrafe justamente nos dice: enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin nunca haber visto la mano. Leslie Hart. Bueno, quise tomar esta frase, dicho es el epígrafe de mi tesis, por las cuestiones en que nosotros, como docentes, a veces no conocemos esa función cerebral que fungen nuestros estudiantes, y es ahí donde no podemos desarrollar ciertas estrategias para que el aprendizaje sea generado de manera correcta. Justamente como nos dice Denison,
que para generar un aprendizaje debemos también de estar en movimiento, y en muchas ocasiones nosotros mismos, como docentes, prohibimos que el estudiante esté en movimiento, o si vemos que está moviendo la mano o que incluso hasta se levanta, lo empezamos a regañar y no sabemos que es una manera correcta para generar como que ese aprendizaje. Blackmore justamente nos dice que nuestro cerebro va evolucionando y debe de ser educado justamente de acuerdo a las nuevas características que vamos nosotros teniendo como personas, y también como nosotros vayamos evolucionando. Recordemos que no son las mismas características de una escuela tradicionalista a una educación actual, y un ejemplo de ello es lo que ahorita nos hemos venido adaptando a la educación en línea. El problema está que nosotros no conocemos la estructura básica del cerebro de nuestros estudiantes, porque en muchas ocasiones tenemos formaciones distintas, en planes de estudios no nos dan esa formación. Hasta la fecha ya existen estudios de a partir del 2003, incluso un poquito antes. Sin embargo, a partir del 2013 empiezan a surgir como que estas neurociencias educativas, incluso empiezan a llamar más la atención a los educadores. En esta pandemia a muchos educadores se les pidió justamente que explicaran, que promovieran, que aplicaran esta parte de neurociencias educativas en las aulas, justamente para que se genere un conocimiento, un aprendizaje. Y bueno, voy a pasar a mi capítulo 1, que es el planteamiento del problema, y justamente puse la matriz de congruencia donde está el tema, que es el título: Neurofisiología del aprendizaje, una propuesta para disminuir las barreras de aprendizaje en el aula. Mi pregunta de investigación es: ¿de qué manera se reducirán las barreras de aprendizaje en el aula a través de la neurofisiología? Como objetivo, mi objetivo general es disminuir las barreras de aprendizaje en el aula a través de la neurofisiología del aprendizaje. Cuento con 3 objetivos específicos, los cuales son: identificar los factores que impiden al docente disminuir las barreras de aprendizaje en el aula para la generación de los aprendizajes. El segundo es aplicar las estrategias de la neurofisiología del aprendizaje para disminuir las barreras de aprendizaje en el aula. Y por último, tengo el de valorar las estrategias para la disminución de barreras de aprendizaje en el aula a través de la neurofisiología del aprendizaje. Bueno, como mi supuesto es: se reducirán las barreras de aprendizaje en el aula a través de la implementación de la neurofisiología del aprendizaje. Cuento con 2 categorías, las cuales son la neurofisiología del aprendizaje y las barreras de aprendizaje. Pasaremos al capítulo 2, en donde voy a hablarles sobre mi fundamentación teórica, en la cual tengo como 4 conceptos importantes, y de ahí se despliegan otros. El primero son los conceptos de neurofisiología, donde vamos a encontrar los primeros como neuronas espejo, plasticidad cerebral, donde vamos a encontrar que sinapsis, estímulos. Si nos damos cuenta, estos conceptos nos ayudarán a conocer un poquito más sobre la neurofisiología, asimismo entenderla, que son procesos básicos que nuestro cerebro tiene día con día constantemente, no solo en el proceso de aprendizaje, sino también en nuestro día a día lo tenemos. El segundo es el aprendizaje, el cual son el concepto de aprendizaje, tipos de aprendizaje, canales, ya que también a veces hay confusión y no es que no lo sepamos, sino que hemos sido educados y ahí mismo nos confunden incluso hasta los mismos planes y programas de educación superior. También contamos con la parte de la memoria,
donde viene concepto de memoria y los tipos de memoria, los cuales también son muy importantes y no solamente va a englobar a la educación tradicionalista, sino son procesos que nosotros ocupamos día con día y constantemente, nunca los vamos a dejar de ocupar. Y bueno, encontramos la parte de gimnasia cerebral, la cual va a ser muy fundamental para la neurofisiología del aprendizaje. Vamos a contar con ella tanto en concepto y justamente en la propuesta, más adelante lo sabrán, ciertos ejercicios, los cuales se van a implementar. Y bueno, voy a pasar a mi capítulo 3. Capítulo 3 es el enfoque metodológico cualitativo. Como sabemos, existen dos enfoques metodológicos, el cuantitativo y cualitativo. El cualitativo, como sabemos, es esa parte de ponderar ciertas cifras, pero en realidad no era el idóneo para mi investigación. El enfoque idóneo para esta investigación es el enfoque cualitativo, en el cual emerge principalmente de la antropología, la sociología, y justamente señalan autores que la investigación cualitativa pues es aquella que se encarga de describir, de analizar las conductas sociales, colectivas e individuales, así como los pensamientos, opiniones y percepciones, por lo cual es el enfoque idóneo para esta investigación, ya que justamente para la neurofisiología es lo que pretende, describir las formas de aprendizaje, describir la función que va a tener la neurofisiología y cómo nos va a ayudar a disminuir esas barreras de aprendizaje. Bueno, el método que yo utilicé es el de investigación-acción. Tiene sus orígenes con Kurt Lewin, en el cual dirigió un grupo de investigadores que justamente resalta la práctica de investigar, de interactuar fuera de un entorno y un ambiente. Y nuestros principales autores es Kemis y Elliot, en donde dicen que la investigación-acción consiste en un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma, es decir, en el aula ir mejorando nosotros esa práctica docente. Y justamente los momentos que yo tomé fueron los momentos que nos menciona Kemis, lo cual cuenta con la fase 1, que es el plan de acción, donde se identificó el problema, la fase 2, que es la acción, donde se diseñó justamente la propuesta, y la fase 3, que es la observación. Aquí es donde se observó que los docentes, o la mayoría, no tiene este conocimiento acerca de la neurofisiología del aprendizaje y resulta un poco difícil y complicado por la parte en que si no sabemos o no conocemos esa estructura básica, entonces no sabemos realmente cómo es que aprenden nuestros estudiantes. Por ello es importante conocer los canales, los tipos de aprendizaje, incluso las inteligencias múltiples, y como sabemos, esta parte de transposición en el conocimiento, ahora ya no solo importa centrarnos en el aprendizaje, sino también centrarnos en estas inteligencias múltiples, las cuales harán funcional el conocimiento. Y por último, la fase 4, que es la reflexión y la valoración del objetivo general que se presentó en el capítulo 1. Como técnica, tengo la parte de observación participante. Justamente las técnicas pues son esos medios adecuados que nos ayudan a organizar la investigación, a recolectar esa parte de información, y como nos mencionan varios autores, que la observación participante es un método interactivo en donde nosotros vamos a estar en contacto no solamente con a lo mejor los estudiantes, sino en mi caso con los docentes, y es un método, no es un método convencional a lo que nosotros conocemos como observación, sino que también influye esa parte de interacción, ya que existen diferentes tipos de observaciones, y así vamos a poder tener una mejor percepción de la realidad que estudiamos.
También tenemos los instrumentos, que los instrumentos son esos apoyos los cuales tenemos y apoyan obviamente a las técnicas para que cumplan este propósito. Los instrumentos que yo voy a utilizar es el diario de clase, en donde voy a ir anotando constantemente en las sesiones qué es lo que se ha observado, qué es todos los problemas a lo mejor que se presentan, los avances, entre otras cosas, y asimismo un cuestionario que es el conjunto de preguntas sobre el tema que se va a abordar, qué tanto conocen los docentes previamente a este tema y qué es lo que no conocen, para que desde ahí se parta y el objetivo sea más claro, tengamos más presente como que esa meta y lleguemos al culmine. Ahí tengo el enlace para el cuestionario. Más adelante, si gustan, lo vemos por cuestiones de tiempo. Y bueno, pasaré al capítulo 4. Ok, en el capítulo 4 yo diseñé un taller justamente para dar a conocer a los docentes esta parte de neurofisiología. Es decir, las capacitaciones actualmente sobre neurociencias educativas suelen ser muy caras. Oscilan, pues el curso más barato, 2,000 pesos, pero hay hasta cursos de 14,000 y van incrementando los precios. Entonces, ¿por qué no dar a conocer a los docentes esta parte de neurofisiología para que disminuyan las barreras de aprendizaje en el aula? Las barreras de aprendizaje en el aula pues son diversas, no hay como que una como tal, sino son diversas. Encontramos tanto las políticas, culturales, metodológicas, didácticas, organizacionales, ideológicas, actitudinales, pedagógicas e incluso las físicas y humanas. Entonces, si nosotros sabemos cuáles son las barreras, sabemos identificar qué barreras hay en nuestras aulas, nosotros podemos generar ciertas estrategias a través de la neurofisiología para combatir las barreras didácticas, metodológicas, organizativas, ideológicas, actitudinales y pedagógicas, incluso las humanas. ¿Por qué? Porque justamente el taller está diseñado para esta parte de cómo disminuir esas barreras de aprendizaje a través de la neurofisiología. El taller cuenta con 4 módulos. En el primer módulo vamos a ver lo que es la parte de introducción a la neurofisiología del aprendizaje. Es decir, vamos a ver los conceptos básicos para entender la neurofisiología y son básicamente los del marco teórico. Aunque aquí también agregamos la parte de aprendizaje, memoria y todas esas cuestiones. Aquí va el plus de los ejercicios para los recreos mentales. Los recreos mentales son esos lapsos de tiempo que nosotros debemos de darles a los estudiantes para tener como que un momento de relajación y no pensar solamente como que en la escuela o en la actividad que estamos realizando. Es decir, los recreos mentales pueden ser de distintas maneras. Puede ser al principio, lanzando una pregunta indagatoria de ¿cómo estás? Del 1 al 10, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Cómo estás emocionalmente? La otra puede ser lanzando una pregunta del tema. ¿Qué es lo que veremos hoy? A lo mejor presentándoles una imagen, no sé, quizás se me viene a la mente la imagen de este libro. ¿Qué es lo que se les viene a la mente con esta imagen? ¿Qué es lo que veremos el día de hoy? Dar como que esa parte introductoria a un tema para que los estudiantes empiecen a que sus neuronas comiencen a generar esa parte de sinapsis, recuerden conocimientos previos y toda esa cuestión. Y también los recreos mentales pueden ser actividades, las cuales a veces diseñamos como actividades rompehielo o actividades como las que nos plantean ciertos libros de texto que son experimentos, etcétera. Esos son los recreos mentales, pero se les dará en este taller una lista con más estrategias para que se tomen en cuenta en las aulas. El módulo 2 es la gimnasia cerebral. Aquí se va a explicar cómo surge la gimnasia, qué es la gimnasia, beneficios que tiene la gimnasia cerebral,
¿cómo la utilizo en mis clases? Porque sabemos a lo mejor como docentes qué son o qué es la gimnasia cerebral, pero a veces se tiene ese paradigma de es que no sé cómo la voy a aplicar, no sé cómo la voy a utilizar, no sé si se acopla a mis clases. Y obviamente, si tú utilizas gimnasia cerebral en tus aulas, los estudiantes van a tener eh, pues mucha motivación en primera, van a estar en movimiento, tienes que ventilar las aulas. eh, Inicialmente tienes que calentar, es como si tú hicieras ejercicio. Asimismo, tenemos que realizar e innovar ciertas actividades de acuerdo también a la edad. La gimnasia cerebral es para todas las edades e incluso la neurofisiología también es para todas las edades. No está limitada a solo un grupo de edad, sino es para todas las edades. Y obviamente se les van a dar ciertos ejercicios, pero asimismo en este taller, como es práctico, debemos de en este taller también ustedes deben de innovar. Yo les voy a dar esa parte de dar como una introducción, ciertos ejercicios, pero deben de innovar también ustedes como docentes y platicar en un círculo eh, cómo les funcionó, qué no les funcionó. Y bueno, el módulo 3 son las barreras de aprendizaje en el aula, donde se va a explicar qué son las barreras. Aquí bueno, puse dos clasificaciones de barreras, las cuales se las voy a explicar en ese taller, las barreras de aprendizaje según López y según Bull, que son los principales en los cuales yo me basé para realizar la investigación. También las barreras que nos menciona la Dirección General de Educación Indígena, ya que son como las ideológicas, culturales, y recordemos que actualmente tenemos una gran diversidad en las aulas mexicanas. Y asimismo, la parte práctica es cómo disminuir las barreras de aprendizaje a través de la neurofisiología. Se dará esa respuesta a los docentes para la implementación de este taller. Y al final tenemos el módulo 4, que es la presentación de materiales. En esta presentación de materiales se va a evaluar el portafolio de evidencias virtual, en el cual justamente en el taller se anexa esa parte de una rúbrica donde se van a evaluar ciertos aspectos. Lo que dicen la parte de las neurociencias educativas, neurofisiología, es que no debemos como que decirles a los estudiantes, no hagas esto, no hagas lo otro, sino dejarlos innovar, dejar que ellos generen, que creen, que hagan el proyecto como ellos quieran, no estarles diciendo o condicionando, tiene que ir de esta manera, con tal color, no, sino dejar esa parte de proyectos libres de acuerdo al diseño que ustedes quieran, solamente poderles evaluar a lo mejor, vamos a evaluar que se pueda abrir, lo que los hipervínculos estén correctamente, toda esa parte son lo que pretende las neurociencias. Justamente también aquí anexo un documento en el cual me basé para realizar el taller. Viene con varias formatos, perdón, en el cual vamos a llenar desde los espacios, los materiales que se utilizan, las rúbricas, las planeaciones, etcétera. Ahí también, si más adelante gustan, se los puedo proporcionar la presentación y el link. Y bueno, finalmente vamos a pasar al capítulo 5, en donde aquí ya va a ser la valoración de la propuesta y va a ser donde se va a aplicar todo lo que aprendimos en ese taller, y no son más que ciertas estrategias que vamos a utilizar día con día en las aulas mexicanas, pero tomando en cuenta la neurofisiología del aprendizaje. Aquí si lo vemos, pues va a ser la parte de que se puede aplicar en cualquier edad, como ya se los había mencionado. Obviamente, el nivel de complejidad de los ejercicios no va a ser lo mismo de un preescolar a un bachillerato o a personas adultas. También vamos a contar con la parte de la gimnasia cerebral, que va a ser fundamental y va acompañada de los recreos mentales. Alimentos que nos pueden ayudar a nuestro cerebro, también eso se va a dar. Van a ser las nueces, el agua, la manzana, frutos rojos, las pasas, los cuales son los más recomendables para que el estudiante pueda
pueda tener una mejor memoria, pueda generar un mejor aprendizaje, los recreos mentales y las aulas ventiladas que también son de suma importancia, ya que si no se tiene un aula ventilada, el estudiante va a empezar a tener sueño, se va a ver decaído, y si tú también, docente, no le dejas tener una botella de agua natural, pues es muy complicado que el estudiante pueda aprender idóneamente. Y bueno, pasamos a la siguiente. Concluimos con esta parte de la exposición por capítulos. Agradezco a todas las personas que se hicieron presentes ahorita para escuchar esta propuesta de manera general. Y bueno, agradezco principalmente al maestro en educación Daniel Hernández y a la maestra en educación Anayeli Gutiérrez, los cuales fueron las personas que me apoyaron a lo largo de este proceso y en esta investigación. Gracias. Muchísimas gracias, Katy. Bueno, continuamos con la parte de la sesión de preguntas y respuestas. Le voy a ceder la palabra al licenciado Edwin para poder realizar sus preguntas o cuestionamientos. En este conocemos dos lados. Hola, ¿qué tal, Katia? Buenos días, maestro Daniel, maestros que están aquí en la exposición de la tesis, o en este caso de Katia, ¿no?, que nos está presentando este tema. Katia, una pregunta que yo tengo es referente, aparte de la metodología, ¿por qué decidiste solamente con cualitativa investigación y no por qué no optar por una investigación mixta? Como mencionaste, la neurofisiología describe, ¿no?, va a describir esa parte de los procesos del aprendizaje, pero también haciendo tal vez un tipo de investigación mixta podrías obtener más datos también cuantitativos que te ayuden a identificar esa parte en la cual mencionabas en tu pregunta de investigación, que es disminuir, ¿no?, esa parte de que se limite el proceso de aprendizaje en los alumnos por medio de esa neurofisiología. Pues por medio de una investigación tal vez mixta pudieras obtener más datos, ¿no? Porque ¿de dónde vas a obtener o cómo vas a dar respuesta a esa pregunta si solamente vas a llevar este tipo de investigación, como mencionaste, ¿no?, un cuestionario y un diario de clase? Entonces, ¿de dónde vas a obtener esos datos que te permitan identificar esta problemática, ¿no?, o estos limitantes? Eso, ¿no? El segundo punto, o me vas respondiendo o te termino de hacer las preguntas, como tú me digas. Si gusta, le voy respondiendo. Ok. Bueno, la primera pregunta, solamente la basé en investigación cualitativa, justamente por esa parte de que voy a hacer comparación de los docentes que se metan a este curso, se inscriban. Previamente voy a ingresar a una de sus clases para valorar qué es lo que realmente hace en sus aulas, si implementa esta parte de ejercicio, si no, si ventila, por ejemplo, las aulas en caso de que sea presencial. De lo contrario, tiene que ser de manera en línea, pero pues obviamente va a ser un poquito más complicado. Sabemos que existen esa parte de limitantes, sin embargo, lo que yo pretendo es analizar, describir este tipo de conductas sociales que tiene tanto docente como los estudiantes para poder checar cómo en esa comparación del antes y después del curso, del taller, qué cambios tiene el estudiante, pero también qué cambios que implementa el docente, es decir, si toma en cuenta todo el conocimiento que se le dio y asimismo los ejercicios. No lo quise hacer de forma mixta porque como tal no voy a utilizar como datos en cuestiones de calificaciones o comparar esta cuestión, ya que las barreras a las que yo me voy a enfocar son las pedagógicas, actitudinales, por las cuales yo me decidí que fuera esta parte de investigación cualitativa para poder analizar y describir. Ok, en esta parte que mencionas de tus datos, me vas a también analizar un poquito cómo los docentes, ¿no?, si ocupan o no ocupan esa parte de bueno, en este caso si tienen esas limitaciones, ¿no? ¿De dónde vas a obtener esos datos, Katia? Tal vez, bueno, yo mi opinión podría ser que utilizaras, o no, bueno, sería una recomendación, ¿no?, más bien,
pudieras utilizar esa parte, no sé, tal vez un tipo de escala, la escala de Likert, en la cual pues te arroje unos resultados en la cual los docentes puedes obtener si casi siempre, si algunas veces, pues tal vez están al pendiente de las, no sé, de las inteligencias múltiples, de los canales. Entonces serían datos que serían muy importantes y que respaldarían un poquito más tu investigación, ¿no? También nos mencionas que para ver si los alumnos real vendido, entonces ahí también cómo vas a medir esa parte que te respaldaría un poquito más tu investigación, ¿no? Bueno, esa sería una recomendación, ¿no? Por medio de la pregunta que te hice. Otra pregunta que tengo es, bueno, más bien sería una recomendación también, como que siento que tu tema está bien, pero como que lo tienes muy al aire, como que todavía no, bueno, no sé cuál va a ser la muestra o tu universo, de dónde vas a obtener esos datos también, cuál es la muestra de tu universo en donde vas a generar esa investigación, porque como que no nos las mencionas todavía no lo delimitas bien, nos dices que en el aula, pero ¿en cuál aula? ¿Cuál es tu universo? ¿Cuál es tu población? En este caso, pues también sería importante que nos delimitaras y nos explicaras un poquito más de esa parte, ¿no? Claro, estamos a la espera para la aplicación del taller. Justamente fue diseñado para docentes del Colegio Gaudí y obviamente la parte de observación va a ser para los docentes del colegio que se inscriban y pues más que nada es analizar y ver cómo ellos dan las clases y qué implementan. Ok, entonces también sería bueno que delimitaras también cuáles docentes, ¿no? Porque nos mencionabas también que vas a entrar a clases, nos mencionaste hace un momento, ¿no? Tal vez que limitaras, no sé, un poquito, ¿no? Que vas a hacer esa investigación con docentes de nivel licenciatura, tal vez del primer semestre de licenciatura en pedagogía. Ahí estás delimitando un poquito más tu tema y estás cerrando un poquito esa investigación, porque si no, obviamente te van a arrojar más datos también. Un poquito también, no sé, me gustaría que delimitaras un poquito más esa parte de las barreras, porque ¿cuántas barreras son las que vas a estudiar? Vas a estudiar muchas barreras, o sea, van a ser más datos de investigación que vas a tener, entonces tu investigación se amplía mucho, ¿no? O sea, no las estarías dejando muy al aire, tal vez solamente elegir una barrera de aprendizaje y tal vez, o hasta dos barreras de aprendizaje, y ahí delimitarías un poquito más tu tema, ¿no? Bueno, esa sería una recomendación. ¿Por qué? Porque el trabajo va a ser mucho, cuántas barreras vas a estar analizando, bueno, va a ser mucha información para el tipo de investigación que vas a hacer, ¿no? Bueno, esa sería una recomendación, y pues al parecer, bueno, con lo que nos has mencionado es un buen tema, solamente falta pues, un poquito, ¿no? Esta parte de que delimites un poquito más, pues sí, de dónde vas a obtener estos datos. Y pues eso sería todo de mi parte, el profesor Daniel. Ok, muchísimas gracias, licenciado Edwin. Le cedo la palabra ahora a la licenciada en Psicología, Jazmín Torres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, maestros que nos acompañan, estudiantes. Es un honor estar con ustedes. Katia, analizando un poquito tu trabajo desde un enfoque de la psicología, me parece importante que tú abordes la parte de la neuropsicología. Mi pregunta es, en el proceso de tu investigación, ¿pudiste abarcar o abordar un instrumento de carácter psicológico que pudiera estar al alcance de los pedagogos y que pudiera medir mayormente un daño orgánico o un daño neurológico que imposibilita al estudiante pues omitir estas barreras de aprendizaje? Como tal, no. ¿Por qué? Porque si no sería una investigación cuantitativa en esos aspectos. Entonces, eso es lo que no lleva ese enfoque en mi investigación. En segunda, no me voy a basar en esa parte de barreras orgánicas. Sí las menciono dentro de mi investigación porque son parte de las barreras. Es decir, sí, o sea, sí están como tal esas barreras, pero yo no me voy a meter en esa parte. En cuanto a los test, he leído sobre esas cuestiones y encontramos el de BAC.
para ver qué canal está utilizando, visual, auditivo, kinestésico, e incluso está la parte del test de inteligencias múltiples. Yo también lo he analizado, pero no es como tal en esos aspectos, sino es para que los docentes no limiten al estudiante en cuestión de que por lo menos conozcan en qué consiste cada inteligencia múltiple y de ahí nosotros podamos partir a no estar limitando a nuestros estudiantes, por ejemplo, en los proyectos. Es decir, yo le voy a pedir un portafolio de evidencias en el taller, pero a lo mejor le voy a decir, necesito que no lleve nada de música o cosas por el estilo. Si mi estudiante, su inteligencia que más predomina es la musical, yo lo estoy limitando y lo estoy privando. Entonces, ahí yo estoy propiciando una barrera de aprendizaje pedagógica. Ok, mi pregunta iba enfocada en cuestión a esa situación, porque en efecto tú mencionas que es cualitativa. Sin embargo, en algún momento podemos ya estar en un campo de acción donde podemos encontrar situaciones A. A mí me interesa que tú como propuesta o como persona que está generando esta propuesta de acción tengas en conciencia que puedes encontrar situaciones adversas y que debes estar preparada para poder afrontar cualquier tipo de adversidad. Y te digo, menciono que estás abordando un punto o tanto de la psicología. La segunda pregunta, ¿cómo consideras que esta propuesta que tú estás realizando podría cambiar de manera significativa tanto en el docente como en el estudiante? ¿Y cómo apoyaría o aportaría a la sociedad educativa? Ok, esa parte de aportación y cambio se va a efectuar principalmente que en la parte en donde el docente no nos cerremos a esa parte del cambio de evolución de nuestro cerebro y social. Es decir, todos tenemos diferentes necesidades. Quizás, por ejemplo, estudiante 1, su necesidad va a ser diferente a la del estudiante 2. ¿Por qué? El 1 es buenísimo para las matemáticas, ubicación espacial al máximo y todas esas cuestiones. Pero mi estudiante 2 es más creativo, tiene una inteligencia emocional, una inteligencia musical más desarrollada. Son diferentes. Ambos tienen diferentes canales de aprendizaje, diferente estilo, se desarrollan de distinta manera. Entonces, lo que yo pretendo es que toda esa diversidad interactúe en un mismo escenario que va a ser nuestras aulas y en este mismo escenario el docente pueda también comprender esa gran diversidad en cuanto a inteligencias, en cuanto a estilos de aprendizaje, canales, la memoria a lo mejor que más utiliza a corto o largo plazo, recordemos, y que a través de estas actividades nosotros las implementemos para que no sea tedioso el aprendizaje, para que nuestras aulas realmente estén en movimiento y se genere y sea un espacio, un ambiente propicio de aprendizaje que muchas veces perdemos quizás por mismo currículum o por mismas autoridades educativas desde SEP que no nos permiten realizar este tipo de actividades. Si nosotros desarrollamos e implementamos la neurofisiología del aprendizaje para justamente disminuir estas barreras, ayudará a eliminar o disminuir estas barreras pedagógicas, actitudinales, las cuales nos van a hacer generar, por así decirlo, genios en el sentido de que nuestros estudiantes no les estemos, quizás tienes a fuerzas que sacarme 10 en matemáticas, sino potenciar sus áreas en las cuales ellos son fuertes. Sí potenciar las áreas a lo mejor que más les cuestan, pero se considera en la parte de las neurociencias que debes de potenciar esta parte en donde el estudiante es más fuerte para que así logres un mejor objetivo y lo encamines justamente a un área profesional donde él se sienta realizado. Gracias, Katia. Por mi parte sería todo, profe Daniel, por cuestión de tiempo. Ok, licenciada Jazmín. Y bueno, ahora le cedo la palabra por último a la maestra Anayeli Gutiérrez. Gracias, profe Daniel. Felicidades, Katia, por ese compromiso y responsabilidad, dedicación, tiempo, ¿no?, que tuviste para realizar tu trabajo, que aún no concluye, pero que me parece que es un muy buen momento para revisarlo, ¿no? Aunque conozco
del tema. Ahorita con la presentación sí me surgieron así varias dudas y también quiero compartírtelas algunas preguntas para que tú lo consideres. Al principio, cuando hablas en el marco teórico, en toda tu teoría, creo que abarcas mucho, ¿no? Y aquí coincido también con el profe Edwin. Creo que abarcas mucho. Hablas pues obviamente de las barreras de aprendizaje, del aprendizaje, ¿no? Del aprendizaje mismo. Y cuando yo reviso tu tesis, me encuentro más de 4 clasificaciones de barreras, no sé, como unas 20 barreras o más. También me encuentro diferentes tipos de aprendizajes. Entonces, creo que hay que delimitar, bueno, eso es en la teoría, cuando tú lo explicas. Y ya cuando llegas a la parte de las propuestas, de las sugerencias, entonces ya lo delimitas mucho. Te enfocas solamente en la gimnasia cerebral, en los recreos, en los alimentos, principalmente. Entonces, creo que deberías de delimitar más el tema desde el título. ¿Qué tipo de aprendizaje es mental, declarativo, perceptual, etcétera, ¿no? Luego, para disminuir las barreras de aprendizaje, igual, ¿qué barreras? Creo que sí están claras porque tú en algún momento ya lo dijiste. Hablas de barreras pedagógicas y actitudinales, pero lo mencionaste ahorita, no en el transcurso de tu exposición. Entonces sí sugiero que ustedes, y cuáles también serían las barreras de aprendizaje, porque de lo contrario el tema se va a quedar muy general, ¿no? Ya lo dice el profe Edwin también. Va a quedar demasiado general, entonces hay que hacer que la temática sea muy concreta, Katia, ¿ok? ¿Qué aprendizaje y qué barreras son las que vas a atender en el aula específicamente? Tipo de aprendizaje en general, aprendizaje sin decir tipos. Pues es que no me puedo centrar en un solo tipo de aprendizaje por las